Un gran jurado en el estado de Pensilvania reveló que desde el año 1963 300 sacerdotes aproximadamente abusaron sexualmente de alrededor de 1000 niños. Luego el Papa acaba de estar en Irlanda, un país católico, que además ha cambiado muchísimo. La penúltima vez que había ido un Papa, Juan Pablo II, en 1979, el homosexualismo era un delito en Irlanda. Hoy en día el primer ministro irlandés, que es de origen indio, es abiertamente homosexual, y además declaró ser gay recientemente, y por otra parte le dijo al Papa que debería escuchar a las personas que han sido víctimas de casos de pederastia en Irlanda. Bueno, cuando estaba el Papa en Irlanda, pues un antiguo nuncio apostólico en Washington, el arzobispo Vigano, le envió una carta pública de 11 páginas pidiéndole la renuncia al Papa Francisco y diciendo que cuando Vigano había alertado al Papa, después de que fuera elegido sumo pontífice, sobre los excesos del cardenal de Washington con respecto a unos menores, el Papa se había hecho el de la vista gorda. ¿Qué ocurrió en las últimas horas? Cuando el Papa volaba de regreso de Irlanda a Roma en el avión, donde suele dar ruedas de prensa, pues dijo, cuando le preguntaron por el homosexualismo en los niños o en los hijos de las parejas, dijo lo siguiente: hombre, yo les diría a los padres de estos jóvenes o estos niños que en primer lugar recen, que no los condenen, que dialoguen y que le den espacio al hijo o a la hija. Pero añadió lo siguiente, dijo: cuando eso se manifiesta, es decir, la homosexualidad, desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría para ver cómo son las cosas. Eso dijo el Papa, por medio de la psiquiatría. De cierto modo está diciendo que los niños o los jóvenes homosexuales necesitan un psiquiatra. Bueno, esto desde luego causó un escándalo tremendo, y el Vaticano, en los documentos oficiales, en los comunicados de prensa, eliminó la palabra psiquiatría, y dijeron que en realidad el Papa no había querido decir eso, que estaba contemplando lo de la psiquiatría como una de las alternativas con las cuales podría abordarse el asunto de la homosexualidad y demás. ¿Ha metido la pata el Papa aquí o realmente lo hizo de una manera inocente y el Papa no tiene? En parte sí, y en parte tiene que ver con su origen. Cuando digo en parte sí, me estoy refiriendo al hecho de que para muchas asociaciones e instancias de defensa de los derechos de los homosexuales, al hablar de psiquiatría, lo que está haciendo es plantear la homosexualidad como una enfermedad, y eso desde su punto de vista es algo totalmente inaceptable e inasumible. Y yo creo que es a esto a lo que responde la medida del Vaticano de borrar esa alusión de la versión oficial de la rueda de prensa. Ahora, si tenemos en cuenta el peso que no la psiquiatría, pero sí el psicoanálisis tiene en la sociedad argentina, y que de alguna manera Bergoglio no es inmune a eso, evidentemente si él hablaba de psicoanálisis habrá pensado que le estoy dando una dimensión demasiado sofisticada, por así decirlo, y habló de psiquiatría. Pero yo creo que lo hacía más desde la perspectiva, aunque, insisto, yo creo que sí que ha metido la pata por falta de matizaciones en sus manifestaciones, y también debido a la rígida postura de la Iglesia Católica respecto al tema de la homosexualidad. Yo creo que él estaba pensando más en términos de que evidentemente el apoyo psicológico, no como una enfermedad, pero sí evidentemente cualquier niño que en un momento dado de su infancia o su adolescencia empieza a sentir que tiene ciertas pulsiones homosexuales, o decide asumirse como homosexual, y se sienta cohibido por la presión social, evidentemente tiene una serie de problemas psicológicos que debe resolver con su propia identidad, con el entorno, con su familia, y que ahí evidentemente algún tipo de ayuda psicológica no estaría mal. O sea, que usted cree que por ser argentino el Papa deberíamos, y hablo en serio, hay una fama, los argentinos tienen fama, y yo no sé si será verdad, de que van mucho al psicoanálisis. El Papa de joven ha ido al psicoanálisis, él mismo lo ha contado, ¿no? Yo también. Sí. Bueno, pero hablando en serio, ¿usted cree que por argentinos sí deberíamos, el resto de los mortales, entender que hay
quizá lo trató de decir en ese momento. No por argentino, pero sí yo lo que sospecho es que lo que él estaba intentando decir era, aquí hay un tema psicológico que un profesional debe intervenir y que no es malo que lo haga. Bueno, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad como enfermedad hace casi 3 décadas. Esto para mí demuestra 2 reflexiones, ¿no? La primera, que es evidente que para el Papa Bergoglio la homosexualidad no es estándar, no es algo estándar y es algo que hay que tratar. Es un issue como se diría en inglés, es un tema, ¿no? Es un punto. Hace unos meses dijo, ¿quién soy yo para...? No recuerdo la frase exacta, si para decirle a un homosexual si es pecador o si está... Sí, bueno, y muy relevante, efectivamente, como mencionabas antes, Juan Carlos, que ha estado en Irlanda con el primer ministro que es abiertamente homosexual. El discurso del primer ministro fue realmente no tuvo desperdicio, fue bastante duro, yo creo, pero fue bastante directo, y el Papa estuvo allí y dando la cara, y muy bien. Sin embargo, quiero hacer una reflexión más allá de si fue un error del Papa. Yo creo que sí. Para los católicos creo que es un tema como para verlo, ¿no? Para pensarlo, porque y no solamente lo digo yo, lo opina el propio Vaticano, sí, con la acción posterior de retirar del comunicado la palabra psiquiatría y poner psicología, etcétera, matizarlo, etcétera. No es que lo diga uno, lo opine, es que ellos lo piensan, que ha sido un error, y lo han dicho claramente, lo han admitido claramente, y está muy bien que se rectifique, pero que se admita también, por más que le intentemos buscar explicaciones, y que seamos un poco como latinoamericanos, ¿no? Evidentemente, pues un poco más... menos agresivos con lo que dice el Papa Bergoglio, que por otro lado, pero quiero hacer una reflexión más allá de todo esto, me parece bastante paradójico, ¿no? En cierto modo, que el Papa Bergoglio, que está haciendo, dicen, ¿no?, las reflexiones más conocedoras que hay del tema del Vaticano, que el Papa Bergoglio está siendo atacado por la facción más conservadora de la Iglesia. Por ejemplo, el exnuncio del Vaticano en Washington, Vigano, es de la facción más conservadora. Él incluso, Vigano, sus cartas son demoledoras, e incluso ha pedido la dimisión del Papa. A mí me hizo pensar eso ayer, digo, claro, como ya dimitió un Papa, parece que esto ya no es algo raro, pero realmente es algo bastante extraordinario. Entonces, por un lado, vemos que se dice y existe un distanciamiento por parte de la parte más conservadora de la Iglesia respecto al Papa Bergoglio, pero por otro lado, finalmente, la esencia es la misma en la Iglesia católica, pero bueno, no vamos a tirar tantas piedras tampoco ni a darnos latigazos en la espalda, porque otras iglesias realmente, bueno, no han pasado por la Ilustración, el Renacimiento, etcétera, y son bastante más cerradas, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que es un tema como para reflexionar.